Muy buen día, bendiciones. Quiero saludarles en el nombre de Jesús. Espero que todos están bien. Aquí estamos en este día y te saludo. Buenos días. Y como decía el profeta T.B. Joshua, buen día y vence hoy. Somos llamados de vencer en ese día, ¿no? Así que quiero saludarte en el nombre de Jesús. Espero que estás bien. Espero que puedas conectarte. Estaría bueno también que podamos compartir e invitar a nuestros amigos para que estén con nosotros. A invitar a algunas personas. Tú puedes invitarla a través de la pantallita a la derecha. Puedes invitarles. Y yo también invité a algunos. Buenos días para todos y excelente domingo para todos. Espero que todos estamos aquí delante de la pantalla para escuchar el consejo de la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Hoy te traigo un mensaje que tiene que ver con la honra del Señor. Creo que nosotros necesitamos saber un poco más sobre cómo honrar a Dios y qué significa honrar a Dios, o mejor dicho, honrar la presencia de Dios. El título de mi mensaje en esta mañana es así: honrar la presencia de Dios. Creo que honrar la presencia de Dios hay beneficios extraordinarios, pero por causa de que muchas personas no podemos entender qué significa honrar la presencia de Dios, no la honramos. Así que antes de empezar a predicar, quiero que juntos podemos cerrar nuestros ojos y orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos nuestras almas, nuestras vidas en esta mañana. Sea santificado tu nombre, Señor, y permite que tu Espíritu nos guíe en todo en este día. Permite que tu Espíritu abra nuestro corazón para entender, comprender y vivir tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tu misericordia y tu favor están con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así como dije, hoy vamos a hablar sobre la honra de la presencia de Dios. Y vamos a leer un pasaje que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 4, el versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finis, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de grito, júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron mucho miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Y un poquito más adelante, versículo 10, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Ahora vamos a leer el versículo capítulo 6, el versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande
mortandad. Y ahora leemos el capítulo 7, versículos 3 y 4. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Bueno, yo leí todas estas palabras porque todas estas quiero que sean base para lo que queremos decir y lo que vamos a decir. Y hoy vamos a hablar sobre honrar la presencia de Dios. Debemos aprender y comprender cómo honrar la presencia de Dios. En este caso aquí, la historia que podemos leer en 1 de Samuel, que sería bueno que nosotros la leemos en capítulo 2, 3 y 4 y 5, 6, 7, para entender algo importante. Y lo voy a tratar de resumir. Había una guerra. Y en esa guerra las cosas no andaban bien. Y los ancianos del pueblo dijeron: vamos a buscar el arca del pacto de Jehová, porque esa arca del pacto de Jehová va a ser para nosotros nuestra ayuda. El problema de las personas estas, que cuando llega el arca del pacto y está con ellos se alegraron muchísimo, como leímos aquí. Pero cuando entraron en la batalla, en la guerra, el arca del pacto no les sirvió de nada. Yo quiero que ustedes presten atención a lo que estoy hablando, por favor. Y mientras yo estoy hablando, permite que el Espíritu Santo lo interpreta, lo traduce y te habla a tu corazón. Estas personas necesitaban la ayuda de Dios. Llamaron y trajeron el arca del pacto y la metieron en el campamento. Todas las personas se dieron cuenta que el arca del pacto llegó y estaban recontentos, porque ya sabían que el arca del pacto, cuando venía, ya ellos podrían ganar la batalla. Pero de repente entran en la batalla y nada de lo que ellos pensaban ocurrió. Fueron derrotados, matados y destruidos. Entonces, ¿por qué pasó todo esto? Porque estas personas empleaban a Dios o el arca del pacto como un talismán o como un encanto. El arca del pacto era el símbolo de la presencia de Jehová entre su pueblo. En el arca del pacto estaba la vara de Aarón que había florecida, estaban las tablas de la ley que Dios había escrito con su dedo sobre el monte Sinaí, dada a Moisés, y había maná que Dios había bajado del cielo. Todas estas representaciones espirituales que el pueblo de Dios sabía que ahí adentro, en esa arca, había la vida de Dios, y esa arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y la arca del pacto era algo especial para el pueblo de Israel. El problema es que ellos suponían, por eso digo yo que quiero que tú interpretes lo que te estoy hablando, el pueblo pensaba y suponía que si la presencia de Dios o el arca del pacto estaba entre ellos, Dios hubiera interferir a su favor y hubiera hecho a que ellos ganan la batalla. Pero no fue así. Hay muchas personas que creen que porque tienen o llegan a tener la presencia de Dios, o por ahí están en un lugar donde se manifiesta la presencia de Dios, esas personas creen que porque están en un lugar donde se manifiesta la presencia de Dios, ellos estarán bien. Aquí vemos que hay un problema, que hay dos personas que llevaban esa arca y que eran los hijos de Elí, que eran
como leímos acá, que se llaman Ofni y Fines. Esas dos personas, Ofni y Fines, corrompían su corazón y se aprovechaban de su posición como sacerdotes para pecar. Ellos fornicaban con las mujeres que entraban en el coso, en el templo, robaban de la plata, comían la mejor comida, prácticamente hacían todo lo que no tenían que hacer como sacerdotes. Y estos muchachos que eran encargados para honrar la presencia de Dios, justamente estos muchachos desvaloraron completamente la presencia de Dios. Y en estos tiempos, por causa de ellos hacían así que su vida representaba sacerdotes que desvaloraban la presencia de Dios. Entonces el pueblo llegó de desvalorar la presencia de Dios por causa de los ejemplos que veía por estos ministros. Y hoy en día hay muchas personas, ministros, que han desvalorado la presencia de Dios en una tal forma que con su ejemplo muestran que también el pueblo, quiere o no, va a desvalorar la presencia de Dios. Entonces desvaloraron a esta gente el arca del pacto y comenzaron a ver el arca del pacto no como la presencia de Dios viva, sino que empezaron a verlo como un amuleto. Entonces perdieron la batalla porque no amaban la presencia de Dios. Por eso escucha bien lo que te estoy diciendo. El pueblo de Israel no honró la presencia de Dios y por causa de los ejemplos en la vida de personas que desvaloraron la presencia de Dios, el pueblo empezó a desvalorar la presencia de Dios, tenerla por poco estima, y entonces perdieron la batalla porque amaban más y honraban más a sí mismo y veían el arca del pacto o la presencia de Dios, la veían como con un amuleto o una fórmula mágica, y no amaban la presencia de Dios como deberían amarlo. Hoy, ¿cuántos cristianos tenemos el nombre de Jesús como una fórmula mágica por la bendición? Creemos que porque vamos a decir al final de la oración en el nombre de Jesús, creemos que el Jesús nos va a escuchar. Si nosotros hablamos con fe y hablamos con amor de nuestro corazón, amor genuino por Jesús, y cuando oramos, nuestra oración será escuchada. Cuando tú dices en el nombre de Jesús, el amor y la fe que tienes en tu corazón dirigirán tu oración hacia el Jesús que invocas. Si hay amor y fe en tu corazón, si hay santidad en tu corazón, entonces tú invocarás el nombre de Jesucristo de Nazaret, que es el Rey de Reyes y está sentado en el trono a la diestra de Dios y es el príncipe de todo el universo. Si tú en vez no tienes amor en tu corazón, no vives en santidad y no tienes fe, cuando dices en el nombre de Jesús, estás llamando un Jesús cualquiera, tu vecino, tu primo, pero no el Señor Jesucristo. Por eso ese nombre Jesús lo hemos vuelto como una fórmula hoy en día los cristianos, y no nos damos cuenta que nuestra vida, la vida que vivimos, deshonra la presencia de Dios. Y creemos a veces que porque estamos en un lugar donde está la presencia del Señor, ella nos va a bendecir. Pero aquí estamos viendo que la presencia del Señor, no puede bendecir a todos. Solo a los que la honran puede bendecirlos. Dios honra a los que lo honran. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo
tal cosa. Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahora Dios nos ama mucho a nosotros y nos está exhortando a que valoremos su presencia, porque quien valora su presencia es bendecido. Dios honra a los que lo honran y los que no lo honran no pueden esperar la protección de Dios y el favor de Dios. ¿Qué es la honra? La honra se origina en nuestros corazones y se refiere al valor que personalmente le damos a algo o a alguien. Por ejemplo, los coleccionistas le dan valor a ciertas cosas. Otra gente, cuando ve los que ellos coleccionan, no pueden ser que se fascinan, puede ser que les gusta, pero no le dan el valor que los coleccionistas le dan. Entonces a nosotros se nos ordena a valorar las personas por causa de su posición y su desempeño, y también honrarles. Y entonces nosotros honramos a Dios, y cuando honramos a Dios estamos demostrando que tenemos alta estima de Él y de todo lo que Él es. Nosotros estamos reflejando la gloria de Dios cuando lo honramos. Nosotros somos llamados de honrar a Dios y Dios se honra en varias formas, pero vamos a examinarlo más allá. Así la Biblia dice que Dios honra a los que lo honran y los que no lo honran no pueden esperar la protección de Dios y el favor de Dios. Estas personas trajeron el arca en medio de ellos, se alegraron, pero no la entendieron, no la honraron como la presencia de Dios, sino la vieron como un amuleto. Esto es un reclamo. Yo quiero decirles que quizá nuestro cristianismo hoy en día llegó de ser muy light. Quizá nuestro cristianismo llegó de ser muy superficial. Estamos en nuestra casa, miramos una predicación, escuchamos 10 alabanzas, después de la noche escuchamos otra predicación y creemos que esto puede ser la vida cristiana. Yo creo que la vida cristiana se mide por la honra y por el temor de Dios. Y el temor y la honra de Dios se manifiestan cuando tú estás solo y no cuando estás con los demás. Simplemente cuando tú estás con los demás, todo lo que tú eres y todo lo que tú haces refleja la honra que tú le tienes para Dios. El pueblo de Israel, cuando llegó el arca, se dio cuenta que no podía vencer porque el arca del pacto no estaba con ellos. Entonces mandaron a buscarla y cuando ella llegó se alegraron mucho. Ahora mucha gente se alegra por la presencia de Dios, pero la presencia de Dios no te puede salpicar con las bendiciones si tu corazón está duro. A mí me parece que los filisteos parecen entender un poco más sobre el arca del pacto que los propios hijos de Dios. Y eso me hace entender que muchas veces los enemigos de la fe y los demonios son más despiertos que nosotros mismos. Los mismos filisteos entendieron que cuando llegó el arca de Dios, aquí lo dice la palabra, que cuando llegó el arca en el campamento de los filisteos, ellos dijeron, este es el Dios mismo. Ellos vieron más allá espiritualmente que su pueblo. El pueblo de Dios vio un arca nomás, un cofre, y como un amuleto pensaban que ese cofre le iba a traer protección. Y los filisteos, los enemigos de Dios, los demonios, vieron que dentro en el arca y sobre el arca estaban los querubines y dentro en el arca estaba Dios. Por eso tuvieron miedo y por eso mandaron el arca de vuelta con ofrendas, porque sabían
como se le manda a un Dios. Entonces digo, a veces los enemigos de la fe tienen más entendimiento que los hijos de Dios. Debemos aprender que el arca del pacto representa la presencia del Dios vivo en medio de su pueblo. Y eso es muy importante. Pero cuando tú estás delante de ella con un corazón insensible, cuando tú estás delante de ella sin honra, ella no significa nada para ti. No es que no es poderosa, sino que tu corazón no puede percibir el poder de ella. Entonces, hay personas que están en la iglesia y que escuchan la palabra y que sienten y que ven cómo Dios se está moviendo en medio de ellos. Y ellos sí sienten que hay una presencia en medio de ellos que es de Dios. Ven los milagros, ven que la gente llora, ven cómo Dios está salvando, pero no pueden participar de esta presencia. Hay personas que están llorando y quebrantándose delante de Dios porque sienten la presencia de Dios por causa de su corazón que es blando, un corazón sensible a la presencia de Dios, un corazón que entiende y que honra la presencia de Dios. Esto es lo que algunas personas hacen, y otras personas que están allí no entienden eso y lo único que les interesa es el celular. Mientras Dios está hablando a algunos, está sanando a algunos, está hablando a algunos tan fuerte que su corazón se rompe y entienden la voz de Dios, al lado la persona sigue chateando con el celular. ¿Y acaso la misma presencia no está en el mismo lugar? Sí, pero depende del corazón y la disponibilidad. Depende de la honra con cual tú estás delante de la presencia de Dios. Tener la presencia, porque muchas personas se creen que tener la presencia de Dios es todo. No, tener la presencia de Dios a ti no te asegura el beneficio de ella. Si tú no cambias de actitud y si tú no cambias la intención delante de ella. Para algunos la presencia de Dios puede ser gloria y paz, y para otros muerte y temor. Para los filisteos era muerte y temor, temían la presencia de Dios. Y para otros, los hijos de Dios, el pueblo de Israel, que tendría que entender y se regocijó en esta forma, se regocijó correctamente, pero incorrectamente porque se regocijaron por el cofre, no por la presencia. Pero decimos así, que los hijos de Dios que entienden y valoran y honran la presencia de Dios, para ellos la presencia de Dios es paz, es gloria, es sanidad, es salvación, bendición, liberación. Pero para las otras personas que no entienden las cosas de Dios y aún están en la iglesia, que no se aplican el corazón de entender las cosas de Dios, la presencia de Dios siembra temor, siembra miedo. La diferencia está en la actitud que asumís delante de ella. Reconocer la presencia de Dios en medio tuyo no significa que te puedes beneficiar. No es porque la reconoces, porque la sentís, allí está la presencia, la siento, está aquí. Esto no significa que vas a beneficiarte. Porque tú la reconoces y la sientes, no significa que te vas a beneficiar. Para que tú puedas beneficiarte de la presencia de Dios, el estado de tu corazón y la relación que tienes con la presencia de Dios es la que hace de ti que puedes beneficiarte de ella. Cómo tú la estás honrando en tu vida diaria. Una relación con la presencia de Dios antes de que ella se manifieste te permitirá a que tú te beneficies cuando ella se manifieste. Lo repito, una relación con la presencia de Dios en honra y temor, oración, una relación con la presencia de Dios antes que ella se manifieste, te permitirá que cuando se manifieste tú podrás beneficiarte de ella. Por esto es tan importante tener una vida de oración para que cuando Dios viene y se manifiesta,
no solo que tú lo reconoces, sino que Dios también te reconoce y que puede ver que tú lo has honrado en todos los asuntos de tu vida. Porque hay gente que está bien dispuesta y con buenas intenciones, pero no llegan a beneficiarse de la presencia. ¿Por qué? Porque faltan de respeto a la presencia de Dios y no honran la presencia de Dios. Y esto le puede costar la salud y la vida. Quizá es dura esa palabra, pero es así. Hay gente que va en la iglesia para escuchar la palabra de Dios y es bien dispuesta, con buenas intenciones, se ha preparado, ha ido en la iglesia, se ha sentado. Por supuesto, si una persona va en la iglesia, ¿para qué va a ir? Supuestamente tiene buenas intenciones, va para escuchar la palabra y va para hacer las cosas que Dios quiere, es normal, tiene buenas intenciones y buenas predisposiciones. El problema es que no honra la presencia, no la honrada antes del culto, no la honrada en la semana y ahora cuando está en la iglesia tampoco la está honrando. ¿Y qué significa honrar a la presencia de Dios? Bueno, respetar la presencia de Dios, honrar la presencia de Dios. Lo que tú percibes de lo más grande, tu corazón se humilla delante de Dios. Honrar la presencia de Dios es como decimos, honrar es cuando una persona es muy importante y tienes muy grande estima de ella. ¿Qué estima tú tienes de Dios? A veces tenemos más estima de nuestros negocios, de nuestros amigos, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestros teléfonos, más estima cuando estamos en la presencia de Dios, mostramos que honramos más otras cosas que a Dios. Y eso es justamente lo que Dios está diciendo de la idolatría. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Dónde está el problema? Porque a veces nosotros tenemos problemas, enfermedades, muerte y no entendemos por qué. Pero no siempre pasa. Pero hay algo que debemos entender. Con Dios no se juega. No nos olvidemos que la Biblia dice que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Entonces, aunque tú tengas buenas predisposiciones y tengas muy buenas intenciones, si tú no respetas a la presencia de Dios y si tú no honras la presencia de Dios, puede costarte no solamente la salud, sino puede costarte también la muerte. Con esto no se hace chistes. ¿Y dónde está el problema? Leyendo la palabra de Dios encontramos cuál es el problema por lo cual la presencia de Dios no benefició al pueblo cuando estaban en medio de ellos. A mí me asombra de que la presencia de Dios llegó y siempre Dios peleó por su pueblo, pero en este caso Dios no peleó por su pueblo. Y los ancianos se preguntaron, pero ¿cómo es posible que algo está pasando que la presencia de Dios no nos ayudó? Bueno, aquí el profeta Samuel nos da la respuesta. El profeta Samuel en el capítulo 4, en el versículo 3, dice... en el capítulo 7, el versículo 3, profeta Samuel dice: Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo vuestro corazón os volveréis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestros corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Aquí tienes el problema. Había cosas que el pueblo de Israel no hizo y había cosas que hizo. Todo lo contrario de lo que Dios tenía que esperar. Todo lo que era deshonra para Dios, ellos lo hicieron. Y todo lo que era honra, no lo hicieron. Entonces esperaban que Dios sí o sí le iba a ayudar porque Él es el Padre. Pero aquí aprendemos algo muy importante.
muchos cristianos se confían de porque Dios es el Padre, va a ayudarles sí o sí. Pero Dios no es así. Dios honra a los que lo honran y a los que lo deshonran, Dios les deja a la deshonra. Y a veces los cristianos se cunan en ese hecho, confían de por qué Dios es bueno y por qué Dios es el Padre, porque Dios es misericordioso, siempre nos va a ayudar. Pero Dios nos está llamando a que nosotros debemos esforzarnos a honrarles, a honrar su presencia, si queremos después que su presencia nos honra a nosotros. Dios no ayudó a su pueblo cuando lo esperaban, aún teniendo el arca, porque había algo entre ellos que no le permitía a Dios de que le ayuda. ¿Cuál fue? Fue de la idolatría. El profeta Samuel lo dice, fue la idolatría. Hoy en día los cristianos no hacen idolatría. Por supuesto, un cristiano no va a adorar el San La Muerte, Gauchito Gil, el San Expedito, no va a adorar Satanás, no va a adorar nada de los ángeles y de las potestades en el aire, por supuesto. Pero la idolatría no es adorar solamente los seres celestiales. La idolatría es robarle a Dios el puesto que le corresponde en nuestro corazón. Nosotros idolatramos con nuestra propia vida. Damos más tiempo a nosotros que a Dios. Nosotros idolatramos con nuestra familia. Nosotros idolatramos con nuestros hijos, con nuestro negocio. Tantas cosas que ponemos antes a Dios. Y esto es idolatría. Damos nuestro culto, nuestra atención a cosas que no son Dios. Y Dios nos está llamando a que volvemos su corazón. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel en el desierto, tenía la columna de nube constantemente por 40 años. Tenía la columna de fuego constantemente por 40 años. Pero su corazón era tan endurecido, tan incrédulo y tan desobediente, se la pasaban murmurando aun cuando la presencia de Dios los estaba escuchando. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Dios por 40 años tuvo una absoluta manifestación de la presencia de Dios frente a sus ojos, pero su corazón era lejos de Dios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Lo que estoy enseñando, de que tú puedes estar en un lugar donde está la presencia de Dios y que puedes no valorarla, no reconocerla, porque hay una honra previa, hay una relación previa que te permite honrar la presencia de Dios. Tú no puedes honrarla, tú 2-3 días hiciste cosas que no le agradan a Dios. Todo lo que no le agrada a Dios, golpeaste, hurtaste, insultaste a la gente, hiciste todo lo que tenías que hacer, lamentablemente. Pero no pediste perdón, no te humillaste, no estuviste con Dios. Entonces después vas al culto y crees que Dios inmediatamente va a venir y va a romper tu corazón. No, tu corazón necesita humillarse antes. Y eso es el tema principal, lo que estoy diciendo, que la presencia de Dios se honra en la vida diaria para que puedas después, cuando tienes un problema, que la presencia de Dios te honra. Porque los cristianos de hoy en día toman el nombre de Jesús como un botón de pánico. El nombre de Jesús como un botón de pánico. Si no estamos en el lugar secreto con el Señor, hablando con Él, orando, entonces cuando viene la adversidad, de nada va a aprovechar el nombre de Jesús. Si tú no tienes una vida en secreto con el Señor Jesús, cuando viene la adversidad, cuando llamas el nombre de Jesús, a nada te va a aprovechar el nombre de Jesús. En el momento de crisis, nosotros siempre queremos sacar a Dios como un amuleto, como el pueblo de Israel quiso sacar el arca del pacto como un amuleto, como una fórmula mágica para que ella les ayude. Y eso no provocó nada. Necesitamos tener una vida en el secreto con Dios, una vida apartada, una vida de relación, de comunión, una vida de oración con Dios.
Necesitamos esto porque muchos creyentes en el día de crisis quieren sacar a Dios como un amuleto, quieren sacar a Dios en el cual nunca habían cultivado una relación. En tiempo donde todo va bien, debemos buscar a Dios, cultivar nuestra relación con Dios, y cuando viene la crisis, entonces sabremos qué hacer. Pero hay un peligro, porque muchos cristianos se han familiarizado con la presencia de Dios. Y esto es un grave peligro. Se han familiarizado con la presencia de Dios porque Dios siempre está con ellos, diciendo siempre Dios está conmigo, ¿para qué cultivar una relación? Porque Él siempre me va a ayudar. Pero es hermoso lo que dice, porque la palabra de Dios describe en 1 de Samuel capítulo 7, describe que llevaron el arca. Es lindo leer esta palabra para que entendamos todo eso. En el 1 de Samuel capítulo 7 describe que llevaron el arca en la casa de Abinadab. Y cuando les devolvieron el arca, la mente de los israelitas todavía no habían transicionado. Seguían viviendo y viendo el arca como un objeto sin valor, como un amuleto. Guardaron el arca en la casa de Abinadab y habían pasado muchos años. La Biblia dice que habían pasado 20 años. Y en estos 20 años donde el arca estaba en la casa de tal hombre, porque nunca creyeron que esa arca es la presencia de Dios, la tenían como un objeto. Entonces en ese 20 años pasaron reyes, vino profeta Samuel, ungió Saúl como rey, después vino David, y el arca de pacto estaba siguiendo olvidada en la casa de Abinadab. Pero cuando David, un hombre según el corazón de Dios, entra a reinar, se da cuenta de la necesidad de la presencia de Dios en medio de ella. Entonces manda a que ellos puedan traer el arca, que es la presencia de Dios, porque David, hombre según el corazón de Dios, entendió que si tú honras la presencia de Dios en medio de ti, todas las batallas de la vida serán vencidas. Y en la ley de Moisés habían dicho que el arca del pacto, la presencia de Dios, se tiene que honrar y se tiene que manejar en un cierto criterio. Tenía que transportarse en una forma muy particular. Entonces Usa, un hombre, sabía de estas cosas, pero cuando se manejaba el arca, quiso proteger el arca, la tocó y bueno, por supuesto, pueden leer la Biblia que Dios lo fulminó y murió. Entonces David se enojó con Dios y estuvo mal, pero de esto no vamos a hablar ahora, sino simplemente vamos a decir esto, que a veces llegamos a acostumbrarnos a la presencia de Dios, que se vuelve tanto una rutina, una forma sin poder, que se nos olvida que la presencia de Dios es invaluable, la desvalorizamos. Entonces a veces la manejamos como si fuese nada. Y allí es donde es el grave peligro. Nosotros debemos honrar la presencia de Dios. Y la Biblia muestra que hay varias formas de honrar y glorificar la presencia de Dios. Nosotros honramos a Dios y honramos la presencia de Dios cuando manifestamos una gran y alta estima y reflejamos el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Somos puros. Nosotros honramos la presencia de Dios cuando nos mantenemos puros de este mundo, no hacemos las cosas que este mundo hace, nos mantengamos puros de todo tipo de sensualidad y lujuria, por supuesto. Nosotros honramos a Dios dando nuestros ingresos, ofrendando y diezmando, sabiendo que la obra de Dios necesita de nuestro dinero y sabiendo que no lo estamos dando a la gente, sino que lo estamos dando a Dios, porque Dios ha dicho: honra al Señor
con todos tus bienes, dice Proverbios capítulo 3, versículo 9. Y honrar a Dios y glorificar a Dios significa vivir una vida dedicada para Dios, así como dice en Romanos 14, 8, nosotros debemos dedicarnos a Dios en todo nuestro corazón. Y honrar a Dios no es suficiente con simplemente honrarlo exteriormente, dándole, haciendo cosas, sino más que todo honrarlo interiormente. Dios desea que el honor a su presencia sale de nuestros corazones, así como Dios dice en Isaías 29:13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios sufre porque nuestro corazón no es coherente con nuestra boca. Dios sufre porque nuestro corazón está lejos de Él, pero que nuestra boca y con nuestras manos lo honramos. Cuando nosotros nos deleitamos en Dios, cuando nos deleitamos en el Señor, así como dice Salmo 37:4, David dice, yo me deleito en el Señor. Cuando lo buscamos con todo el corazón y lo buscamos en todo lo que hacemos, y hacemos todo lo que cada elección y cada decisión que tomamos, la tomamos para Dios, para honrar a Dios y glorificar a Dios. Cuando nuestro corazón es totalmente entregado a Dios, entonces les estamos dando el más grande honor a Dios. Y cuando tú vas a necesitarlo y cuando tú lo invocas, Él se hará presente inmediatamente, porque tú sabrás a valorar y estimar la presencia del Señor, y no vas a ver la presencia del Señor como un amuleto, no lo vas a ver la presencia del Señor como algo ya hecho, como que entramos en la iglesia y sí o sí la presencia se tiene que manifestar. No vamos a familiarizarnos con ella, sino que vamos a honrarla con toda nuestra vida exterior y nuestra vida interior, con una intimidad con Dios. Y para terminar, nosotros debemos pagar un alto precio para poder mantener la presencia de Dios en nuestra vida y honrarla. Y tomamos el consejo del profeta Samuel, que dijo aquí en 1 Samuel capítulo 7, el versículo 3. Habló Samuel y dijo al pueblo cuál es el problema y qué tienen que hacer a que la presencia de Dios se vuelve beneficiosa para ellos. Número 1, volvete a Dios con todo el corazón, no con el corazón, con todo el corazón. Segundo, debemos quitar de nuestras vidas todo lo que no le agrada a Dios. Tú sabes lo que no le agrada a Dios. Tú sabes lo que le agrada a Dios. Haga lo que le agrada a Dios y quita de tu vida todo lo que no le agrada de Dios. Para que Dios no se ofenda y que esté contigo. Para que Dios, cuando esté en medio tuyo, puede expandir su poder y que su poder sea beneficioso para ti. Y número 3, debemos dar nuestra vida al servicio al Señor. Estos 3 puntos representan el 1 de Samuel capítulo 7 versículo 3. Este es el consejo de Samuel que viene del Espíritu Santo para nosotros, para entender cómo se honra la presencia de Dios en nuestra vida. Aquí termino y quiero orar. Ahora vamos a orar por todos los enfermos y todos los enfermos y todos los endemoniados y todas las personas que necesitan la ayuda de Dios. Pero antes de orar, quiero pedir a todas las personas que no tienen Jesucristo como su único personal Salvador y Señor, que repitan conmigo, porque Dios quiere salvar sus vidas. Repiten conmigo: Señor Jesús, entra en mi corazón. Soy un pecador, perdona mis pecados. Limpia mi corazón con tu sangre preciosa. Creo que moriste en la cruz
por mis pecados y resucitaste al tercer día. Gracias, Señor, te recibo como mi único Salvador y Señor. Gracias por salvar mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Oramos por los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, cualquier enfermedad ha golpeado el cuerpo de tus hijos. Donde quiere que se encuentre la enfermedad, la remuevo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ordeno que te vas en el nombre de Jesús. Tu enfermedad, tu dolencia, tu espíritu de enfermedad, donde quiere que te has posicionado en los hijos de Dios, vete en el nombre de Jesús. Vete en el nombre poderoso de Jesús. Tu espíritu de enfermedad, vete en el nombre poderoso de Jesús. Deja ese órgano en el nombre de Jesús. Deja ese cuerpo en el nombre poderoso de Jesucristo. Todos los enfermos, todos los que sufren de enfermedad, todos los que sufren de dolencias, todos los que sufren de problemas incurables de enfermedades, sé sano en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Sé sano en el nombre de Jesús. Jesús te sana en el nombre de Jesús. Jesús te sana por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en la sangre de Jesús. Sé sanado en el nombre de Jesús. Jesús te sana en el nombre de Jesús. Todo problema en tus riñones, en tu intestino, en tu piel, en tu sangre, en tus huesos, en tus órganos, tus ojos, tu vista, tus oídos, sean sanados, sean sanados, sean sanados. Señor Jesús, sana a tus hijos. Señor Jesús, ten misericordia de tus hijos. Sánalos, Señor. Mira nuestro corazón. Permítenos que te honramos en todo, Dios. Permítenos que te honramos en todo, para que tú puedas honrarnos, oh Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, haz que cada corazón te honra, Señor, en nuestra vida íntima y privada, en nuestra vida pública, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que este mensaje haya bendecido tu vida. Puedes compartirlo con todos tus contactos y me gustaría escuchar tus comentarios en este mensaje, cómo Dios habló a tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Yo soy Rose Niuchev y siempre permitiéndonos con el tiempo de Dios, nos veremos el miércoles a las 8.